Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia de este lunes 4 de julio de 2022. Hoy 100% virtual. Voy saludando a quienes nos acompañan. Eleonora Navata, que reincide. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Bueno, por lo visto no saliste espantada corriendo. No, para nada. Después nos contará tu evaluación. Sigo. Santiago Gutiérrez, que está a mitad de camino y por eso participa, creo que desde el auto. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros y buen día a toda la audiencia. Quedé efectivamente a mitad de camino y estoy de la camioneta, paré para no andar a la correa. Miguel Brechner sigue prometiendo que en cualquier momento viene, pero todavía participa desde su casa. Buen día. Buen día, por lo menos estoy en casa ahora, todo bien, así que tuve el bicho, así que ya estoy bien. Y Martín Bueno anda cerca, pero se quedó en la oficina. Acá, ¿cuánto? ¿A una cuadra? ¿Dónde es? Menos, en la esquina, digamos, en la esquina. 20 pasos, 30 pasos. Bueno. Buen día a todos. Bueno, vamos al primer tema de los que tenemos para conversar con ustedes. El secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, se reunirá hoy con neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol y con representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con el objetivo de reanudar las actividades que están paralizadas debido a agresiones a jugadores y directivos de Villa Española. La semana pasada, dirigentes de ese club emitieron un comunicado en el que informaban que habían resuelto presentar sus renuncias ante las amenazas de muerte que se dieron durante el partido del domingo de la semana anterior frente a Racing en el Parque Palermo, pero además otras amenazas que se agregaron durante la semana. Entre los amenazados estaba el jugador Santiago Bigote López, uno de los referentes del cuadro, que anunció que se iba, que se retiraba del fútbol debido a esa situación. Las agresiones, que son investigadas de oficio por el fiscal de flagrancia Fernando Romano, se dieron luego de que una agrupación de socios de Villa Española solicitara ante el Ministerio de Educación y Cultura la intervención del club denunciando irregularidades estatutarias y una supuesta politización de la institución bajo el mandato de la actual directiva. Bueno, ¿cómo han visto este giro que pegó el caso de Villa Española, que con varios de ustedes discutíamos hace 7 días, pero por otro lado, ¿no? Por el debate, digamos, político que se había generado sobre si correspondía o no que el MEC interviniera, si había algo de persecución en ese acto? Recuerda que el tema era ese, ¿no? Ahora estamos hablando de otra cosa. Fíjense que cuando la Mutual de Futbolistas resuelve paralizar el fútbol en solidaridad con los jugadores y técnicos y directivos de Villa Española, en el comunicado atribuye los hechos a la existencia de un colectivo que de manera ilegítima y por medio de la violencia pretende interferir en las decisiones de las diferentes organizaciones deportivas, siendo lo que ocurre hoy con Villa Española un ejemplo más. O sea, ubica estos hechos en un contexto mucho más amplio, ¿no? Entonces, Eleonora, tú, que sos la deportóloga acá. Me queda un poco grande ese término, pero bueno. Sí, lo que vos decías recién es tal cual. La intervención de Villa Española, que puede haber llamado la atención a algunos, a otros les puede haber parecido excesivo, a otros les puede haber parecido correcto, termina siendo, o aparentemente es parte de un engranaje de algo aún mucho mayor. Yo entiendo que hay elementos para proceder a una intervención cuando hay un grupo de socios que denuncia que no se están haciendo, o por lo menos que los estatutos institucionales no se están respetando al 100%. Por lo tanto, bueno, cabe una investigación para ver qué se puede hacer después. No estoy diciendo que después esa intervención tenga que derivar en remoción de las autoridades o ese tipo de cosas. No estoy hablando de eso, pero sí de darle garantías a los socios de que el ministerio y que las autoridades competentes por lo menos están encima de los temas. Ahora bien, esto de que renuncia a la comisión fiscal y no hay comisión fiscal, esto de que no o llamaron a elecciones correctamente, ¿pasaba solo en Villa Española? Me temo
o me aventuro a decir que en más de una institución deportiva de nuestro país, y sobre todo 2 años después de la pandemia, de haber tenido demasiadas irregularidades forzadas por la emergencia sanitaria, había cosas que pueden no estar al día, no solo en Villa Española, sino en muchas instituciones deportivas. Ahora bien, ¿por qué Villa Española? Y es lo que vos decías, hay un engranaje de cosas que tienen que ver con algo más grande, que tal vez está vinculado a las próximas elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tal vez está vinculado a la futura negociación de los derechos de transmisiones, tal vez está vinculado a tener que votar nuevamente en algún momento quién va a ser el sponsor de la camiseta de Uruguay. Y si miramos todo ese conjunto y todo el conjunto del fútbol y todas estas expresiones violentas hacia jugadores, hacia directivas, no nos extrañe que esto pueda llegar a pasar con alguna otra institución que pueda resultar molesta en todo este tipo de procesos. Yo creo que hay algo que Villa Española mostró, y a mí por lo menos me gustó mucho, y me gustaría, y también en otras instituciones me ha gustado mucho, que sí tengan posiciones políticas respecto a determinadas cosas. No político-partidarias, claramente no político-partidarias, porque lo que tienen que hacer los clubes, me parece que es una de estas cosas que hacía Villa Española, incluir, traer a los chiquilines, traer a los padres, traer a los abuelos. Eso de la cultura de barrio, me parece que son células fundamentales para la organización social de todos los barrios, de todas las ciudades. Entonces creo que es el camino que deberían tomar instituciones referentes. Es distinto eso a decir voto por tal partido, voto por tal otro. O sea, no, eso claramente no. Pero esta cuestión de generar proyectos inclusivos colectivos en los barrios y en distintos lugares, a mí me parece que no tiene nada que ver con las razones por las cuales se pide la intervención de Villa Española, y es lo que va a seguir pasando. Sí, a ver, tengo acá, por ejemplo, un primer mensaje de los oyentes, Gustavo, que dice, dirigido a Eleonora: acá hubo socios que denunciaron, no fue que se despertó el ministro de Educación y Cultura con ganas de intervenir Villa Española, ¿no? Pero entonces, perdóname, Emiliano, el oyente no escuchó lo que yo dije, porque yo jamás, en ningún momento, dije que el ministro se despertó. Al revés, dije que el ministro o el Ministerio de Educación y Cultura hicieron lo correcto, que es dar garantías a los socios que denuncian. Uh-huh. O sea, no, doy fe que tú lo señalaste, pero como por lo visto pudo haber quedado confuso, me venía bien este mensaje de Gustavo para lo que aclaro enfatizara perfectamente. Bien. El Ministerio da garantías y demostró dar garantías a los socios cuando hacen denuncias. Seguimos. Martín, tú, que estuviste la semana pasada también en el análisis, ¿qué decís? Sí. A ver, mi sensación es que el fútbol siempre puede más. O sea, el fútbol, si uno piensa mal, tiene que pensar aún peor. Y las cosas más, digamos, vamos a decirlo en términos muy llanos, más sucias en el fútbol siempre son mucho más sucias. Entonces yo no tengo duda que todo esto que está por atrás, todo debe ser cierto o parte cierto, y todo esto debe estar ahí porque es el fútbol. Todo lo que yo por suerte nunca he estado cerca del fútbol, pero sí he tenido amigos, gente cercana cerca del fútbol. Puedo decir que no me queda duda que acá debe haber 4, 5 o 6 niveles, diríamos, de intereses por detrás de lo que se ve. Viste que después de la resolución de la Mutual, después del comunicado de la Mutual, la cosa tuvo algún giro más hacia lo explícito, digamos, ¿no? Porque habló el presidente de la Mutual, Diego Scotti, y sostuvo que detrás de la violencia estaba Tenfield, que a su juicio busca retomar el control del club en favor de sus intereses de cara a la próxima negociación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Por supuesto que eso tuvo repercusiones a su vez. La agrupación de socios que había presentado la denuncia ante el MEC desmintió estar detrás de las amenazas y desmintió además cualquier vínculo con Tenfield, y además salió Tenfield, que dio a conocer un remitido donde anunciaba acciones civiles y penales contra Scotti.
Tenfield desmiente y rechaza enfáticamente las acusaciones falsas e infundadas del señor Scotti, quien abusa de la posición institucional que ocupa, lanzando acusaciones temerarias que pretenden generar violencia contra la empresa, dice ese texto. Te dejo seguir. A ver, yo obviamente no. A ver, saber quién es quién en esto del fútbol, a mí me escapa. O sea, no sé quién es quién. Realmente no estoy y no sé quién es 100% culpable, 100% inocente. Mi sensación es que en realidad hay intereses en juego y que hay intereses que se terminan, diríamos, resolviendo la pugna de intereses por medios no tradicionales. Eso es la manera más elegante que tengo para decirlo. No sé qué vale, me pierdo, sí, lo que me da la sensación que el Ministerio de Educación y Cultura quizás pecó por ingenuo en este proceso. Está claro que el MEC capaz que es parte de una estrategia mayor de alguien o de algo, y entró en eso medio sin saberlo, me imagino, medio sin saberlo. Y la verdad que es una lástima. Sí, está bien esa observación que haces. Me pregunto si el MEC tenía alternativa, ¿no? Si ante la denuncia presentada podía proceder de otra forma. Sí, yo creo que sí, en el sentido que, es más, es lo que está haciendo ahora a través de la Secretaría de Deportes. El MEC tomó una resolución de máxima, pudo haber tomado una resolución menor, como por ejemplo hacer un acompañamiento. Ahora la Secretaría de Deportes veo que está intentando acompañar esta situación a que llegue a buen puerto. O sea, el MEC tiene una batería de medidas a tomar, tomó una muy dura, pudo haber tomado alguna otra previa seguramente. Seguimos. Miguel, otro futbolero en el equipo. Tú sí que estás metido en el fútbol. Sí, pero supera mi inteligencia todo este tema. Creo que hay que separar. Hay una denuncia, el MEC tiene que actuar. Creo que el ministro se fue en sus declaraciones en forma innecesaria, mezclar con la LUC, mezclar con una cantidad de cosas. Él tenía que haber dicho, acá hay una irregularidad, vamos a intervenir, vamos a acompañar. Martín es mucho mejor que yo en las opciones, pero tratar de manejar el perfil más bajo. No hay necesidad de politizar todo ni de explicar todo de manera que nadie lo termine entendiendo. O sea, esto fue innecesario, toda la discusión. Había gente haciendo política, hay que hacer, callado la boca. Yo creo que un poco le viene bien a todos los políticos no opinar tanto y hacer lo que tienen que hacer y después ver los resultados. O sea que por ese lado, digamos, podemos hablar horas de que hay muchos clubes que deben estar en irregularidades, hay muchas cosas, pero obviamente esto se generó por una lucha de poder que no está en el territorio nuestro, que tiene que ver con quién manda en el fútbol, que tiene que ver que un cuadro, un voto, y eso hace de que para algunas instancias es importante tener cuadros de distintos bandos. La cantidad de rumores que se corren cada vez de quién está empujando qué es muy grande. Siempre aparece el nombre de Tenfield, pero acá hay muchos intereses y me parece como que increíble que estemos discutiendo todo esto a unos niveles casi como que es el fin del mundo. Y Villa Español es un cuadro que hace cosas muy importantes para el barrio, es un cuadro chico, es un cuadro que desafió en algunas cosas al sistema. Pero si hay otros socios, hay que tratar de no meterse en el ruido del punto de vista del Ejecutivo. Después todo lo demás me supera. Si esto es una maniobra de quién vota qué, con los derechos de televisión, con toda la puja que hay, me supera y no quiero especular porque cuando se especula, cada vez que pasa algo en el fútbol se especula sobre el mismo tema, que es los derechos, que fulano estaba en contra y por eso lo sacaron, que Mengano, o sea, toda la historia de lo que pasó en la Mutual, o sea, hay dos grupos muy fuertes en el fútbol y bueno, Scotti representa a uno de esos grupos que antes representaba a otro y realmente creo que hay que bajar mucho la pelota al piso y tratar de despolitizarlo lo máximo posible, por lo menos despolitizarlo en la política nacional. ¿Y Santiago, cómo te llevas con una situación como esta? Me quedé un poco cercado porque siento que no tengo mucho más para aportar que lo que ya dijeron, porque estoy básicamente de acuerdo. Lo que sí quiero remarcar es que la discusión que tuvimos la semana pasada con los hechos de ahora a la vista, nos dimos cuenta que era estéril. Deberían salir a pedir disculpas todos los que enseguida salieron a decir
que poco menos se venía una época oscura del Uruguay porque el gobierno estaba interviniendo clubes de barrio y quería matar la cultura de barrio y la bandera de la diversidad y las expresiones por el 20 de mayo y la fecha de los desaparecidos. Deberían salir a pedir disculpas, que fue lo que pasó la semana pasada y la anterior. Nada tenía que ver la El intervención. ministro también tenía que haber salido a pedir disculpas, a decir que no tiene nada que ver con la LUC. Todos podrían pedir disculpas la semana pasada. El primero el ministro con sus comentarios y después las reacciones medias exageradas. Fernando Pereira, Carolina Cose, creo que Yamandú Orsi, toda la bancada de senadores del Frente Amplio. El ministro no tuvo declaraciones felices, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel. Creo que la política partidaria cuando se mete en estas cosas hace mucho mal, sobre todo porque estoy de acuerdo que creo que quizás el ministerio, a pesar de que actúa legítimamente y a través de una denuncia, tendría que tener la inteligencia política de manejarlo, primero de otra manera y segundo de dar 2 pasos para atrás y ver cuál es la película completa y en perspectiva, paso el chivo, la situación grande que parece que es mucho más compleja, que tiene intereses. O sea, limpiemos la cancha de nombres y de actores y son intereses económicos, de muchos y variados. Seguro tienen que ver los derechos de televisión, que es el botín dorado del fútbol casi siempre, y bueno, a través del voto de la asociación o no el voto de la asociación. Pero creo que lo que podemos hoy lunes decir distinto al lunes pasado es que los políticos cuando opinan de todo y se apuran a opinar de todo, y también vivimos una época en que tratamos de manipular la realidad para que parezca de la manera que más me conviene a mí o a mi partido, pasan estas cosas que quedan. Si vamos con esta información, leemos o vemos las declaraciones de la semana pasada, quedan todos pegados. No había que hablar de partidos políticos, no había que hablar de derechos humanos, no había que hablar de manifestaciones políticas. El tema era este. El problema es la ansiedad de medios y de micrófonos y cámaras que parece que hay todo el tiempo, y la ansiedad de medios y cámaras que hay de parte de los políticos de formar la realidad. Estaba repasando antecedentes, porque algunos oyentes recuerdan, ¿no?, que para considerar una situación como esta que se está dando ahora, hay que ir hacia atrás en el tiempo y tener presente que han ocurrido hechos similares, entre comillas. Algo mencionó al pasar, creo que Miguel, ¿no? Hacía recién un repaso. Pero Club Atlético Cerro, 2016, año 2016. La lista ganadora renunció antes de asumir, luego de que varios de sus integrantes fueran golpeados y amenazados por personas supuestamente vinculadas a la lista opositora, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, los líos de la Mutual con Sarabia, ¿te acordás? Sí. El fútbol es un... creo que hay una cuestión, y era lo que quería, o por lo menos una cosa que me quedó por decir. Coincido básicamente con Miguel, con Martín, con Santiago, en que una ansiedad por hablar de esto y por manifestarse para un lado y para otro, rasgándose las vestiduras, muy prematura, que no dejó tiempo para ver lo que venía detrás, que era mucho más grande. Pero lo que no quiero dejar de lado es cómo la sociedad utiliza la violencia como mecanismo siempre de coacción y de lo que sea. El fútbol se para por una amenaza de muerte a un jugador. Una directiva también es amenazada. Lo que recién comentaba Emiliano de Cerro en el 2016, cuando también por hechos de violencia, una directiva que había ganado unas elecciones se retira antes de asumir. Siempre el factor común en todos estos casos es el tema de la violencia. No solamente violencia física, sino otro tipo de violencia, más en el sentido amplio de la palabra. Y esto no nos puede dejar anestesiados porque sea el fútbol y porque siempre pasa y porque creemos que en ambientes así, que después deberíamos definir también el ambientes así, es lo normal. Debería escandalizarnos que siga el fútbol
algo que es una pasión popular, algo que es una manifestación de todas y todos, que es vivido y disfrutado por la gran mayoría de la sociedad, siempre tenga este tipo de manifestaciones cuando suceden problemas. Ya sean las elecciones de la Mutual, las elecciones de la AUF, las elecciones de algún club. Deberíamos poner foco en que no podemos seguir como sociedad permitiendo que en algo que es tan apreciado por gran parte de la sociedad, la forma de funcionar sea esta. Y porque no seguimos para abajo y empezamos a ver lo que pasa en juveniles, en infantiles y en el baby fútbol. O sea, es general. Tú vas más allá de las teorías o de las interpretaciones que circulan, en este caso, sobre cuáles serían los intereses que están detrás. Independientemente de cuáles sean las pujas de poder, tú estás poniendo el énfasis en la violencia como una constante, como un emergente frecuente en las instituciones del fútbol uruguayo, ¿no? Sí. Sí, es por ahí. Sí. Y como que no nos extraña, ya no nos llama la atención. Y eso me preocupa, que no nos llame la atención. Bueno, algo más que esté quedando, teniendo en cuenta que este no es un programa dedicado al fútbol, teniendo en cuenta que hasta eventualmente faltan elementos todavía para entender mejor esta situación. Una acotación, Emiliano, este no es un tema de fútbol, es un tema de poder. Bueno, a eso iba con esa aclaración que estaba haciendo. ¿Qué hacemos nosotros en esta tertulia incorporando este tema? Bueno, lo hacemos porque da la impresión, es bastante claro de que acá hay algo más que fútbol, ¿no? Por ejemplo, lo que señalaba recién Eleonora, que en ese tipo de instituciones con frecuencia se lauden los diferendos por la vía de la violencia, es algo que nos tiene que interesar a todos, no podemos estar al margen, seamos o no futboleros, vayamos o no a la cancha, tengamos o no nuestra preferencia por un club u otro. ¿Decías, Miguel? ¿Decías? Básicamente que este no es un lío de fútbol, es un lío de poder y económico. Yo suelo acotar que en realidad acá hay mucho. Primero que nos damos cuenta de la complejidad de lo complejas que deberían ser las discusiones para lo complejo que son los hechos y de las discusiones banales que vivimos teniendo para lo complejo que son los hechos. Acá hay varios jugadores o varios personajes en una misma situación en la que no queda claro el rol de unos y otros, salvo el ministerio y los distintos grupos de socios, que quizás también están siendo utilizados. Yo no tengo la potestad para decir este grupo de socios juega con tal grupo y este con otro, porque seguramente están interesados por su club de distintas maneras, pero no necesariamente empujados por los mangos de tal grupo económico o tal otro. Pero sí quizás están siendo utilizados. Porque también en estos días se dijo mucho que, bueno, la denuncia del grupo de socios al ministerio tenía que ver que estaba fogoneada por Tenfield. Yo no tengo elementos para decirlo. Y no hay elementos sobre la mesa para decirlo tampoco. Y es meterse además en una realidad en la que hay que estar ahí. En Villa Española, que tiene 100 socios y en la última elección votaron 50. O sea, somos todos amigos. Se conocen todos saben clarito quién es quién y cómo era jugada. Entonces, más en estas instituciones que son bien de barrio, los clubes chicos, que tienen mucha historia. Villa Española es un club que era principalmente de boxeo, tiene una historia de asamblea de socios a los roscazos, como varios clubes chicos de toda la vida. Entonces, opinar desde afuera es muy difícil, y opinar con dos titulares desde afuera es un error gigantesco. Entonces tenemos que aprender a manejar mucho mejor la situación, sobre todo los que tienen responsabilidades políticas y representan gente. No cuesta nada, es mucho más fácil quedarse callado. Los oyentes nos siguen agregando antecedentes de violencia en instituciones del fútbol uruguayo. Y está bueno esto porque lo mínimo que tenemos que hacer es darle contexto a un panorama como este que venimos observando, ¿no? Jorge Lorenzo, amenazado de muerte, renunció a la presidencia de Danubio hace pocos años, recuerda Agustín. Martín, ¿quién más? Miguel, ¿qué decías, Miguel? Está sin micrófono.
Perdóname, yo quería decir una cosa, que institucionalmente lo que menos ha evolucionado Uruguay en los últimos 20 o 30 años es el tema del fútbol. O sea, en el mundo el fútbol ha cambiado, podemos criticar si bueno o malo, sociedades anónimas, esto, lo otro, toda una serie de... El Uruguay cambió muy poco todo eso, entonces eso hace que el fútbol esté como en el mediado del siglo XIX o XX, no está en como este es el mundo hoy en cuanto a transparencia, en cuanto a normas, en cuanto a una cantidad de cosas. Nada más, perdóname, Martín. No, eso es otra discusión que se ha dado lateralmente y creo que es una linda discusión. Porque contraponen lo que es el club de cultura de barrio versus los clubes que se han profesionalizado con sociedades anónimas deportivas, muy técnicos y muy profesionales. Y yo creo que es una contraposición que es incorrecta, absolutamente incorrecta. Tal cual. Porque clubes absolutamente profesionalizados, digamos, con buenos capitales atrás, con gente profesional trabajando, hacen un trabajo social gigantesco también en sus zonas. Entonces, el club de barrio a mí me encanta. Ahora, el club de barrio, para afuera, para adentro, tiene que ser en serio. Pero el club de barrio puede ser profesional, Martín, debe ser absolutamente, profesional. yo estoy de acuerdo, pero lo que yo veo que se da una contraposición de que no es, y perdón que lo voy a asociar con algo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, que es con lo que nos pasó con Envidrio. ¿Se acuerdan de Envidrio? Bueno, acá somos todo cooperativas, todo lo mismo, entonces no importaba las normas laborales, no importaba aquello, no importaba esto. Entonces digo, es que la finalidad de querer hacer una ayuda social fuerte, tener una cosa fuerte, no implique que hacemos todo así nomás. O sea, son cosas diferentes, porque el que cree en el club de barrio, los clubes que funcionan bien en su barrio y muy profesionales, miren que hacen una tarea social gigantesca. Es un tema que no tiene demasiado que ver, pero ha estado también en los laterales de esta discusión. A la espera de que estos hechos se aclaren, dejamos por acá la discusión. De todos modos me queda la duda de si se van a aclarar, ¿no? O si quedarán en esta nebulosa en la que siempre, por supuesto, aparecen las advertencias, ¿no? Están bien rumbeados con el análisis, ojo con esto, ojo con aquello, ¿no? Pero ¿estamos o no ante hechos preocupantes? Sí, estamos. Difícil ignorarlos, ¿no?